nuevamente a Metamorfosis Forzada. Hoy es domingo 5 de julio del 2020, hace 200 y tantos años que Venezuela se libró del yugo de los españoles y ahora tratando, como siempre, como los últimos 25 años, como siempre, de librarnos de un nuevo yugo, pero de eso vamos a hablar en el programa. Les recuerdo que esto lo hacemos en conjunto para ustedes. Dante Garnica desde Alemania. Hola, Dante. ¿cómo están? Ceudia Costa desde Portugal. Desde la isla de Madeira. Saludos. Más específico. Sí, y señor. Belén González aquí en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de un tema particularmente importante para esta fecha, y es el anuncio hecho por el gobierno del dictador Nicolás Maduro de llamado a elecciones parlamentarias el próximo 6 de diciembre. Dicen por ahí que una nueva emboscada electoral, en eso vamos a profundizar, pero antes quería comentarles, más bien quería darles las gracias, porque nuestro primer podcast que hicimos más bien como un programa piloto, como una prueba de qué podíamos lograr con este nuevo formato de Metamorfosis Forzada, nos resultó sumamente placentero saber que en 2 días 59 personas se habían tomado el tiempo de ver el video, de escucharnos, de comentarnos, tanto a nivel individual como grupal, de lo que les ha parecido y de lo interesante que les parece nuestro proyecto de hacer esto todas las semanas con la intención de comentar distintos temas que tienen que ver no solo con el acontecer político en Venezuela, sino también con los cambios que han experimentado en nuestras vidas como emigrantes forzados, como dice nuestro nombre. Y en especial quisiera yo agradecer a Inmaculada Salcedo Olivo, que se ha autonombrado, y nosotros avalamos ese nombramiento, la presidenta de nuestro club de fans. Su apoyo es determinante para nosotros y estamos sumamente agradecidos por ello. Sí, suscribo totalmente. ¿Sí? La presidencia, sí, claro. Total, estamos completamente de acuerdo. Yo estoy más contento. Un perro de taller, pues. Yo estoy más contento con esa presidencia que con la presidencia del Consejo Nacional Electoral venezolano. Bueno, es que con la nueva, bueno, pero es que ni la antigua ni la nueva. Un detalle, porque además pasamos como decimos nosotros en Venezuela, de Guatemala creo que para Guatepeor, ¿no? Claro, ahí lo único que faltaba. Que Tini no es eterna. Mira, ahí lo único que faltaba era que volvieran a poner a Jorge. Hubiese tenido más coherencia, a pesar de lo macabro. Ay, mira, ustedes saben que, por cierto, Seudi, ¿tú tienes algún agradecimiento para esta semana? ¿O tú, Dante? Bueno, aparte del que ya comentaste, sí, a mi grupo de amigos, afectos, colegas, que se tomaron el tiempo y dispusieron de su voluntad para hacernos algunos comentarios, sugerencias que siempre son bienvenidas. Y para ellos y para todos los que se suman a esta nueva aventura, gracias. ¿Dante? Sí, yo lamentablemente mi público es un poco más reducido aquí, por la cuestión del idioma, ¿no? Por la limitación del idioma, pero sí, algunas personas lo han escuchado y creo que por un asunto de gestual de nuestra disposición ante la cámara y gestual, la gente no se imaginaba que estábamos hablando de temas políticos, sino que teníamos una sencilla conversación y parecía bien divertido, aun cuando el tema era bien serio, ¿no? Que es toda la situación de Venezuela, todo lo que tiene que ver con la dictadura, y aunque nosotros no abordamos el tema directamente de lo que es el ser exiliados, pues también lo estábamos tratando, pero parecía todo muy divertido. Y algo que sí me llegó en español es la fluidez con la que estábamos tratando precisamente los temas que parecía que no fuesen de tanta seriedad como lo es el tema de la dictadura venezolana desde hace más de 20 años. En todo caso, pues fueron pocos comentarios, pero hasta ahora ninguno negativo, todos positivos. Sí, bueno, pero eso va a depender también de la dinámica y cuando ellos se vayan acostumbrando a que nosotros dentro de todo, nuestro lema es, aquí se sufre pero se goza. O sea, no podemos tampoco, claro, es que no podemos tampoco hacer un podcast y entonces vamos a estar llorando por la situación. No, lo tratamos con seriedad de acuerdo a las opiniones y el conocimiento que tenemos, pero siempre va a surgir por allí una sátira, un sarcasmo, porque es propio también de nuestra cultura venezolana. Naturaleza, claro. Y adicionalmente tampoco es que queremos adoctrinar a alguien ni convencerlo de nada. Nosotros queremos dar información y nuestro punto de vista para que cada quien saque sus cuentas y llegue a sus propias conclusiones. Soltamos las ideas y bueno,
De hecho, Exacto. así es. De hecho, los invitamos a que cualquier comentario, cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, pueden escribirlo aquí en el canal de YouTube y nosotros lo vamos a comentar en el siguiente programa porque eso queremos, interacción, que no seamos solo nosotros hablando, ustedes pueden conversar con nosotros a través de esa herramienta. Pero bueno, vamos a entrar en materia y me voy a tomar la libertad de comenzar. Porque leí una cosa que me hizo... Qué democrático. ¿Perdón? Qué democrático. Democracia participativa. Te participo que empiezo yo. Bueno, les decía. Dale, Tibisay, te escucho. Ese es el privilegio de ser moderador. Nada de Tibisay. Alfonso, Indira. Indira, ¿no? Miren, leí una cosa que me pareció súper interesante. Y es con su cómo permiso. Los dictadores en distintos países y a lo largo de la historia han, ¿cómo se dice? Han desarrollado una serie de estrategias para disimular una democracia en el país donde tienen el poder. Y para lograr que efectivamente a nivel internacional, incluso a nivel interno, entre aquellos que son sus adeptos, se crea que ellos tienen una empolvada democrática que les da legitimidad. Esas medidas, ese tipo de medidas pasan por intimidación, por tratar de desvincular de la estrategia política al adversario, por amenazas muchísimo más directas, por encarcelamientos que tienen unas razones u orígenes desconocidos. Y esta historia del llamado a parlamentarias en Venezuela para el próximo 6 de diciembre, según el dictador Nicolás Maduro y todo su gobierno, comienza con 3 elementos que me llevan a pensar que esas historias y estas tienen algo de parecido. La primera, la decisión intempestiva de cambiar las autoridades del Consejo Nacional Electoral, desvinculándose de la norma de que es la Asamblea Nacional la que tiene la última palabra en este sentido. Pero es que yo creo, Belén, y la segunda, déjame terminar la idea, y la segunda, 2 partidos políticos desvinculados de la acción y 2 partidos políticos, uno de ellos de los más tradicionales del país, como Acción Democrática, un día y al día siguiente, Primero Justicia. 3 detalles ahí para comenzar la discusión sobre esta nueva emboscada. Claro, yo pienso que no importa cómo quieran maquillarlo, a los ojos de Venezuela, de muchos, gran porcentaje de los venezolanos y de la comunidad internacional, no importa cómo quieran maquillar las cosas, no es la manera, no es la forma. Si hay que hacer allí un proceso electoral, el camino no puede ser imponer nuevos rectores, aun cuando crean o quieran hacer entender que ha sido legal, que ha sido una jugada limpia, porque no lo ha sido. Allí lo primero que tiene que haber, valga decirlo, que creo que es lo único en lo que ha tenido razón Juan Guaidó, es en hacer una transición. Si no hay una transición y no hay un nombramiento a través de la Asamblea Nacional de nuevas autoridades, de nueva directiva en el CNE, ahí no hay manera de empezar a accionar en la larga lista de cosas que hay que arreglar antes de ir a un proceso electoral, perdón. ¿Okay? Sí. Bueno, yo tengo sobre el tema de las elecciones como una doble visión. O sea, una cosa es encaminar el tema de las elecciones sobre la legalidad o la legitimidad del nombramiento de las nuevas autoridades, de si se están saltando las leyes o no se las están saltando, cuáles leyes se están saltando y cuáles son las que no se están saltando, porque desde el 2010, en el 2009 se hizo una reforma electoral que de alguna manera nosotros hicimos alusión en el primer programa, pero esa es una de las perspectivas que yo tengo. La otra perspectiva del tema electoral es que yo estoy... para mí el tema de las elecciones no tiene... O sea, la discusión sobre las elecciones no tiene sentido. Es un absurdo. Es porque Venezuela es un país que no tiene instituciones. Venezuela es un país que solamente tiene un nombre. El país Venezuela es solamente un nombre que quedó, porque desde hace aproximadamente 15 años, por darle la buena fe de los primeros 5 años,
no queda Perdió todo, absolutamente, perdió todo. es que no queda nada, no quedan leyes, no quedan instituciones, no queda legalidad, no queda legitimidad, no queda idiosincrasia, no queda identidad nacional. O sea, hoy es 5 de julio, hoy es 5 de julio. Y el significado del 5 de julio hoy, después de 21 años de dictadura, el 5 de julio para los venezolanos, ha perdido todo sentido, absolutamente todo sentido. Hay gente en Venezuela, una generación que tú le preguntas que se celebra el 5 de julio y a lo mejor te dicen que es la fiesta de los cohetes en los Estados Unidos, una cosa como esa, ¿no? Es el 4, by the way. Claro, exactamente, pero es la referencia que tenemos, Exacto. porque el pueblo norteamericano, el sistema de gobierno norteamericano, ha sido es bien consciente de lo que significa el reforzamiento de la identidad cultural, de la idiosincrasia, de ese orgullo nacional que nosotros hemos perdido. Porque no tenemos en este momento identidad, porque no tenemos en este momento certeza de cuál es realmente nuestra historia, porque hace 10, 15 años han cambiado todo. la historia, o sea, los héroes son ahora el hombre nuevo. Ay, Dios mío, se me fue un accidente. Problemas técnicos. Problema absolutamente técnico. Entonces, ese es el segundo camino. Esto se ve volteado, pero creo que esto se va a pasar. Arriba, Dante. Tienes que organizar. Patas para arriba. Bueno, pero esta es la otra parte, ¿no? Entonces, así está el país, como estás tú, patas para arriba. Así está el país, exactamente. Me parece extraordinaria esta toma. Ese es el otro sentido del tema electoral. ¿Cómo tú Y va a quedar así. Y parece que se va a quedar así, no tengo manera de darle la vuelta, o sea, si después lo editamos o lo grabamos de nuevo, ustedes me dirán qué hacemos. No, pero trata de darle la vuelta. Pero entonces se van a voltear ustedes, no sé qué hacer realmente. No. Pero si nos volteamos nosotros no importa. Bueno, pero me gusta porque esta es una perspectiva distinta para abordar el tema electoral en Venezuela. Es que no tiene sentido, realmente para mí no tiene ningún sentido hablar de lo que significa unas elecciones. Les hacía mención a la última reforma electoral de la que recuerdo, y no estoy seguro porque no tuve tiempo de hacer muy a profundidad la investigación. En el 2009, la última reforma de las leyes electorales, se hizo una cosa que se llama gerrymandering, que fue la revisión de todas las circunscripciones electorales en Venezuela. Todos los circuitos. Todos los circuitos electorales en Venezuela para favorecer a los partidos. Que también fueron acomodados para favorecer a los partidos que apoyaban al PSUV. Exactamente. Entonces, por aquí tengo algunos números que nos hablan de eso. En ese momento se eligieron 162 representantes a la Asamblea Nacional. 52 fueron por representación proporcional y 110 fueron electos por votos uninominales. El 98% de esos 162 diputados los obtuvo el oficialismo, la actual dictadura, y eso fue el 98%. Y el restante porcentual lo obtuvo, por supuesto, la oposición. Y la diferencia en el número de votos, esto es bien importante, fue de 1%. O sea, no tiene mucho sentido que con una diferencia de un 1% en el volumen total de votos, en el número total de votos, unos partidos obtuviesen el 98% de los escaños y el otro bloque el restante 2%, con un 1% de diferencia de votos. ¿Y por qué fue eso posible? Porque se hizo un reacomodo en todo lo que fueron, para que esos números fueran así favorables. No para que dieran, yo creo que era para que se justificaran. Para justificarlo, para justificarlo. Eso, una situación tan democrática como las veces en que Saddam Hussein o Fidel Castro ganaron las elecciones en sus respectivos países con 98% de los votos, ¿no? ¡Ha vuelto a la normalidad! Que bueno, estaba preocupada, sentía que la frente se le iba a poner roja. Porque redondeé la idea, no podía volver a la normalidad si no redondeaba la idea que estaba total y absolutamente de cabeza. Bueno, esto para que vean que hasta nosotros estamos aprendiendo cómo se hace esto, pero el plan es divertirnos y seguir la conversación. Ahora, ¿qué está pasando? La oposición en Venezuela está inmersa en un falso dilema. ¿Cuál falso dilema? El falso dilema de escoger si mediación, negociación, elecciones
o uso de fuerza para eliminar la dictadura de Nicolás Maduro. Y en esa discusión empiezan los que piensan, o los que creen, o los que apoyan una salida electoral y los que están en contra de la salida electoral. Creo que quienes tenemos un poco de memoria política en el país nos daremos cuenta que se han dado 200.000 procesos, a lo que sumamos la explicación que acaba de dar Dante, que no han logrado ningún objetivo distinto a que ellos se afiancen en el poder. En consecuencia, comparto contigo esa idea de que hablar de elecciones en este momento no tiene sentido. Sí, sí, pero es que lo que más me preocupa es discusión. la gente que diga que sí, que esa es una posibilidad, que nos fijemos, por ejemplo, en lo que pasó en Chile. Y las circunstancias creo que son diferentes para ambas naciones. Para aquellos, lo digo para aquellos que quieren poner eso como ejemplo, ¿no? Bueno, fíjense, yo estoy muy de acuerdo con los dos. Solo que mi primera acotación tenía que ver más con el punto que tú estabas tratando. Las condiciones en nuestro país no están dadas para ningún tipo de proceso electoral. En eso estamos claros. Y valga decir que yo creo que la situación política, económica, social de Venezuela no es posible equipararla con ningún país del planeta. O sea, es una situación tan atípica, tan, digamos, eso, atípico, tan fuera de contexto, que no hay manera de que decir, no, porque Chile, no, porque en Brasil, no, ni con Latinoamérica, y mucho menos con países de otros continentes. De manera que, sí, Dante. Eso que tú estás diciendo para mí es primordial. Yo he sufrido de una especie de aislamiento profesional desde hace aproximadamente 15 o 20 años. Porque cuando empezó el proceso bolivariano, lo primero que yo dije que esto no iba a durar menos de 50 años. Y hace 20 años, quien dijera eso, estaba loco. Pues, o sea, y yo estaba loco hace 20 años. No. Esto no va a durar menos de 50 años. Y comenzó todo el mundo a darme la espalda, todos mis grupos de colegas, nadie estuvo nunca de acuerdo conmigo. Y después, pero, o sea, yo seguí en mi posición y sigo en la posición. Y tú acabas de decir algo que para mí ha sido fundamental, o sea, ha sido mi centro. El caso venezolano es un caso único en la historia de la humanidad. Lo que está sucediendo. Pueden haber sucedido cosas peores, el nazismo, que si no lo comparamos, que si no, que si esto, que aquello. Pero el caso de Venezuela, y no lo he dicho yo, lo ha dicho, voy a poner el nombre porque ella lo dijo, la doctora Graciela Soriano de García Pelayo, historiógrafo de la Universidad Central de Venezuela, y ella ha dicho pues que el caso venezolano es un caso que no tiene, en los libros no hay un modelo para analizar el caso venezolano. Entonces, en términos jurídicos, no tiene jurisprudencia. En términos jurídicos, en términos históricos, en términos de maldad, en términos de sistema autoritario de dominación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya eso, partiendo de esa premisa, tú no puedes llegar a la conclusión de que tú vas a salir del sistema como salen todos los países del mundo a través de unas elecciones. O sea, por Dios. O sea, primero tienes que ver qué es lo que pasa. Entonces, ese es uno de los caminos por los cuales yo les decía, bueno, podemos analizar qué es lo que pasa con el sistema electoral venezolano, podemos analizar qué es lo que pasa con el caso venezolano, que son cosas total y absolutamente distintas. En segundo lugar, yo no creo que sea una cuestión. Vamos a poner que vamos a unas elecciones, okay, que hay una situación más o menos normal y tal, qué sé yo. Pero el deterioro institucional, el desgaste histórico, la pérdida de la memoria, de la identidad nacional venezolana, no es una cuestión que se va a resolver con una presidencia transitoria de 5 o ni siquiera 10 años. No, Dante, es que estamos discutiendo un tema que además tiene una arista intencional interesante, y es que el llamado, la convocatoria de elecciones es a parlamentarias. O sea, lo que quiere el gobierno es el control de la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Para quitarle el piso a Juan Guaidó, que es reconocido como presidente interino a nivel internacional en muchos países porque es el presidente de la Asamblea Nacional. Ahora, todo el mundo lo que está pidiendo, nosotros incluidos, son elecciones presidenciales, y esa ni de chiripa se quiere asomar la posibilidad Nicolás Maduro. Sí, y fíjense que cuando hablamos de que es un caso atípico, único en la historia contemporánea universal, yo creo que lo hemos conversado más en privado. No sé si,
Y creo que, y que mucha gente le pasa. Larga están lo diciendo, y todo el mundo me tildó de loco, pues. Y entonces, No, Dante, a lo que voy. No, a lo que voy es que cuando tú intentas conversar y explicar algunas de las cosas que pasan en nuestro país con gente, por ejemplo, de los países donde nosotros vivimos, ¿ok? Aquí en Portugal, los portugueses, o sea, es que no entienden. Yeah. Y tú buscas todas las maneras de hacerles entender y ya va, pero ¿cómo es eso? ¿Pero cómo ocurre? Y uno se queda a veces sin palabras, porque no haya manera Es absurdo, Es absurdo, es tan absurdo que en la cabeza nuestra a veces queda así como que, ay, ya va, pero, coño, pero qué si es tan absurdo, absurdo, si es incluso absurdo para nosotros que entendemos la realidad, es absurdo incluso para nosotros que vivimos ahí, porque ahora nosotros no vivimos en Venezuela, pero cuando nosotros salimos de Venezuela, ya el chavismo tenía un camino largo y ya había hecho bastantes desastres. Por los cuales, by the way, estamos nosotros fuera del territorio nacional. Es correcto, es correcto. Mira, hay otra cosa que yo quiero decir, y si ustedes me permiten decir esto, yo soy capaz de quedarme callado el resto del programa. Ay, Dios, van a pensar que somos unas tiranas, ¿vale? No, pero van a pensar que yo hablo mucho. Yo estoy convencido de que la solución de Venezuela no es posible sin una presidencia colegiada y no un gobierno de transición. No un gobierno de transición. Okay. Una presidencia colegiada de por lo menos unos 5 o 7 años. Ok, mínimo. dale, pero tú que eres el técnico en política, explícalo. ¿Qué es una presidencia colegiada? Yo iba a preguntar eso, porque de verdad que suena interesante. Eso tú no lo vas a encontrar escrito en ninguna constitución, en ninguna ley, en ningún reglamento. Okay. Porque resulta que, claro, nosotros fuimos formados en democracia y creemos que la democracia es como la religión. Y nosotros creemos que la Constitución, nosotros los venezolanos de esta generación que estamos en el exilio ahorita, que somos como 5 millones, creemos que la Constitución de la República de Venezuela es como la Biblia para los que creen en la Iglesia Católica o el Corán para los que creen en el islamismo o los musulmanes. Pero resulta que en política todo lo que es y todo lo que es válido porque una vez alguien lo escribió y lo hizo valer ante el resto de la humanidad. Entonces, la Constitución es válida hasta que todos los ciudadanos consideran que es válida. Cuando los ciudadanos consideran que ya no es válida, deja de tener validez. Y así son las leyes. O sea, el derecho positivo es válido porque todos los aceptamos. O sea, tú aceptas ir a la cárcel si cometes algo que la sociedad considera que es un delito. Pero si no lo aceptas, pues te conviertes en un ermitaño e igualito, eso no afecta la legalidad o no del tema. Entonces, ¿qué es una presidencia colegiada? Nada. Tenemos 20 años en dictadura en Venezuela. 21. Es un caso único en la historia. ¿Y cómo resolvemos esto? Bueno, con una forma que no está escrita en ninguna parte, que tenemos que encontrarla. ¿Cómo comenzó la democracia venezolana hace 70 y pico de años? Porque no sé porque yo no había nacido. Un grupo, ok, te echo el cuento, señorita jovencita. Un grupo también de estudiantes universitarios que se opuso a un régimen consideró que lo mejor posible para Venezuela era salir de ese estilo de gobierno que tenían hasta ese momento y comenzar a vivir uno nuevo e hicieron un pacto para convivencia de 3 o 4 partidos políticos que fueron Acción Democrática, COPEI, URD, el MAS, el MEP, etcétera, etcétera. Y ellos hicieron una constitución. Ellos la redactaron. O sea, eso no se lo mandó, no fue, ¿cómo se llama? Moisés que le llegó la tabla con los 10 mandamientos. Ellos se sentaron, eran unos estudiantes universitarios, unos estaban en Puerto Rico, otros estaban en Estados Unidos, otros estaban por aquí en España y tal, qué sé yo, y decidieron y redactaron una constitución en esos términos. Y con respecto a lo que es el sistema electoral, decidieron que era mejor el sistema directo y de la representación de las minorías a través de la educación de puestos de manera proporcional. Pero pudo haber sido de otra manera. Pudo haber sido a través de elecciones indirectas, como lo tiene, por ejemplo, los Estados Unidos, como lo tiene, por ejemplo, en Alemania, como existe, por ejemplo, en otros países. Pero no, nosotros decidimos en ese momento que era así. Entonces,
¿cómo hacemos una presidencia colegiada? Bueno, un grupo de venezolanos con suficiente moral para decir, mire, señores, no es momento Preparación. histórico y preparación, no es momento histórico para que una sola persona se siente a dirigir el país. No, señor, o sea, es que no hay persona capacitada en Venezuela para agarrar las riendas del país y llevarla durante 5 años. O sea, no solamente hablamos de capacidad, porque a lo mejor hay alguien muy capaz. El problema es que también hay un problema de No, no credibilidad, solamente eso. de empatía, Se queda... de sentimiento, es decir, de confianza. O sea, creo que además, una cosa que nos ha golpeado mucho a los venezolanos es el hecho de que sentimos que ya es complicado creer en un líder. Sí. Y estamos saturados. Ese líder no es el Mesías. Es decir, ese líder no va a llegar tipo Harry Potter con una varita mágica y ¡chacatán! Resolvió el problema de todos los venezolanos. Imposible, es imposible realmente. A mí me preguntaban aquí en Estados Unidos, ¿hasta cuándo va a ser Guaidó presidente interino? Porque un presidente interino se supone que dura un periodo de tiempo. Y la respuesta que le di fue exactamente lo que tú vienes diciendo, Dante. Eso es lo mismo que la situación venezolana. Atípico. Todo es atípico, porque dentro de una situación atípica, todo tiene que funcionar de manera atípica. Lo importante es que de una manera u otra funcione. Y efectivamente, aunque tenga 1 año, 2 años, 1 año y no sé cuántos meses, Guaidó como presidente interino del país, el hecho es que sigue tratando, empujando, buscando opciones. Y una de las cosas que a mí me gusta de su discurso es que siempre ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa. Es decir, que no está negado a nada, pero también ha aclarado, pero bueno, lo acaba de hacer ayer, creo que ayer, que la oposición no puede participar en este escenario montado, en este tinglado, en esta obra de teatro que ahora está organizando el gobierno, independientemente de que sea para cambiarle el piso a él. Es que no se les puede creer, o sea, no podemos seguir siendo niños chiquitos crédulos que llega y dice, ustedes tienen que hacer esta cosa porque nosotros pensamos que es lo mejor para ustedes. O sea, la gente que está en el poder en Venezuela nunca ha pensado que es lo mejor para nosotros. Sí, no creo. Y tú acabas de mencionar algo también que me parece bien importante para ir cerrando ya con el tema, porque yo no sé cómo andamos con el tiempo, pero me siento así súper presionado. Que es tanta la atipicidad del caso venezolano, que hasta el nombramiento de las supuestas autoridades electorales ha sido total y absolutamente atípica porque ha sido nombrada por una entidad que no le ha correspondido hacerlo. Que no tiene legitimidad. No tiene legitimidad para nombrarlo, pero entonces es que todo funciona, porque es que en una Todo dictadura funciona así. todo funciona de manera atípica y arbitraria, y entonces las leyes, sí, bueno, las leyes, por poner un ejemplo absurdo, ¿no? El Consejo Nacional Electoral debe ser nombrado única y exclusivamente por la mamá del presidente anterior. Ajá. Pero como nosotros estamos aquí frente a este sistema, pues ahora no lo va a nombrar la mamá del presidente anterior, lo voy a nombrar yo. ¿Por qué? Bueno, porque sí, pues porque lo hemos decidido. Esta mañana porque nos reunimos. La mamá murió. Porque esta mañana nos reunimos y tomamos la decisión. Y así lo hizo la señora cuando estaba dando el discurso, la señora Indira Alfonso. Porque la Asamblea Nacional, en desacato, entonces se tomó la decisión de que nosotros nos nombramos y somos las autoridades electorales desde hoy para adelante. O sea, una cosa que no tiene sentido. Hemos podido escuchar una razón como que se lo dijo el pajarito que le hablaba al oído a Maduro. Bueno, hubiese sido más bonito, o sea, más a tono con el estilo de que se me apareció el pajarito. Con la realidad del absurdo, que es la que se vive. Exacto, con la realidad del absurdo, porque el otro hacía las cosas porque a Moisés le llegaron las tablas con los 10 mandamientos, al dictador Chávez, él soñaba con el libertador Simón Bolívar, y a este se le parecía el pajarito que era amigo del pajarito. O sea, entonces, si la señora hubiese dicho, mira, algo así, hubiese sido más cónsono. Y es así, o sea, es que vivimos en el país del absurdo más... Me quedo sin palabras pues, para poder explicar el asunto. Me parece bien que estás sin palabras para que dejes hablar un poquito a Seudi. Sí, Dante, no, yo estoy tomando en consideración lo que está proponiendo Dante o lo que plantea Dante, que no es una propuesta, la presidencia colegiada. Él considera, sí, ese grupo colegiado que no está establecido legalmente en nuestra Constitución ni en ninguna de las leyes, pero pensándolo bien, o sea, es que la Constitución Nacional existe.
Para Bueno, pero nada. aunque te voy a Ha responder sido burlada, ha sido usada para cualquier cosa menos para realmente mantener a pero, un ok, país. les voy a dar un ejemplo. Hoy es No 5 me de deja hablar. julio. Hoy es 5 de julio. ¿Qué pasó el 5 de julio de 1812? Estaba escrita un acta de independencia. No, señores. Unos señores estaban ahí cansados de la situación. Mira, vamos a escribir esto, lo firmamos y esto es ¡Pum! Y válido de aquí para establecieron los adelante. nuevos. Sí, Así, bueno, así de fácil. lo que trataba de Así decir es empiezan que si a las fin de cuentas repúblicas. la Constitución no cuenta, Para nada. no tiene validez, no tiene, o sea, es la moribunda, por llamarlo irónica y tristemente de esa manera. Muy triste. Nada cuesta, o sea, nada cuesta decir, bueno, vamos a romper paradigmas, vamos a romper esquemas, y esto es lo que se tiene que hacer porque es la única salida viable en este momento para nuestro país. Yo recuerdo, Pero entonces, lo único que yo recuerdo de nuestra Constitución era el que te conté con su librito. Aquí está todo. Y mira cómo terminó todo con el aquí está todo. Sí, ¿Sabes qué? En sí. que lingüística, ha yo estudié servido para todo menos para realmente. cuando Francisco de Miranda entró con la primera bandera de Venezuela por Ocumare de la Costa, yo estudié lingüística en esa época. Y hubo una cosa que a mí me marcó, y que una clase que dio un profesor excelente que tuve, entre los muchos profesores excelentes que tuve, que decía que en lingüística hay una tesis que es que tiene mucho que ver con lo de la neurolingüística ahora. Se dice cómo hacer cosas con palabras, o sea, cómo con el discurso tú puedes crear cosas. Eso de lo que tú estás hablando de romper paradigmas y comenzar de cero, es precisamente hacer cosas con palabras. Es decir, nuestras acciones comienzan con el discurso. Porque en el momento en que nosotros establecemos las palabras adecuadas de lo que queremos comunicar, tenemos un objetivo y trabajamos en función de eso. Quizás deberíamos plantearnos, y con esto cierro yo mi participación para que ustedes hagan lo propio, quizás deberíamos plantearnos la idea de empezar me imagino que hay gente que ya lo está haciendo, que lo ha hecho, a recopilar realmente las ideas y a plasmarlas en un papel para lograr que tengan un sentido que nos permita hacer algo como hizo la generación del 58 o como se debe haber repetido en la historia de la humanidad en muchos pueblos durante mucho tiempo. Pero creo que debemos, o sea, creo que es hora de empezar a crear realidades. Dejar de hablar de mediación, de negociación, de elecciones, de golpe, de contragolpe y buscar la manera de crear nuevas realidades. Sí, bueno, Qué compromiso. yo ratifico lo que están diciendo ambas, ¿no? Yo parto de la idea, es una edad también bien conocida. O sea, pensamiento, palabra y acción deben ser uno solo. O sea, en eso consiste la consistencia, la lógica. Tú no puedes pensar una cosa, decir otra y actuar de otra forma distinta. O sea, eso no tiene ningún sentido. Y lo otro es que sí, hay que romper paradigmas como lo rompió la gente de nuestra independencia en 1812, cuando firmaron esa acta que no existía en ninguna parte, no era ninguna constitución, pero a partir de la firma de esa acta, de un grupo de memorables, de un grupo de eminencias venezolanas en ese momento, crearon una república. Nosotros tenemos muchas leyes, tenemos mucha constitución, muchos códigos, pero no tenemos repúblicas, no tenemos país, porque se acabó desde hace muchísimos años. Y hay que comenzar desde cero. Que no esté escrito en los libros. Lo que está pasando en Venezuela tampoco está escrito en los libros. ¿Sabes? Ay, me quedé como sin palabras. En serio. El planteamiento inicial que son las elecciones parlamentarias, no tocamos un punto, pero que voy a tratar de ser lo más breve posible. No hay condiciones de ninguna naturaleza para que eso se dé. Primero porque Venezuela está en el repunte del coronavirus. ¿Cómo pensarán ellos desarrollar eso? Bueno, realmente, si nosotros fuésemos tan inocentes de pensar que a ellos les interesa el pueblo, o sea, no tienen cómo hacerlo, pero lo van a hacer, porque es lo que se han planteado y pueden llevarse por delante toda barrera que ellos puedan encontrar en su camino. Pero si nosotros somos racionales, que sí lo somos nosotros tres por lo menos, las condiciones ni políticas, ni económicas, sociales están dadas, mucho menos desde el punto de vista de lo que es la salubridad, ¿ok? Porque a diferencia de otros países en el entorno mundial, vivieron la primera etapa, la primera ola, por llamarlo así, científicamente,
y están a punto de empezar la segunda ola del contagio. En Venezuela, como sabemos, no solo las cifras de casos de contagiados, de muertes, son maquilladas y son ficticias, sino que además se confronta realmente un problema tan radical y asumido con una ligereza y con una impericia total, que son 7 días de confinamiento, pero 7 días libres. Una responsabilidad absoluta. No hay responsabilidad de ninguna naturaleza. Mucho menos, exacto, mucho menos les va a importar a ellos cómo llevar a cabo esto. Pero como nosotros somos racionales y estamos analizando la situación desde otro punto de vista, de otra naturaleza que es la que nos mueve, pues no hay condiciones de ningún modo. Oye, antes de irnos, sano, saludable. Dame un pedacito. ¿Ustedes han escuchado a la señora nueva presidenta del Consejo Nacional Electoral, como dice libertad, igualdad, confraternidad? Como que si fuese francesa, pues. ¿Ah? Como que si fuese francesa. La libertad, sí, como que la libertad, la igualdad y la transparencia. Sí, ay, también. Pero que eso es una vaina, entonces es un gen. Eso es un gen que se sembró ahí en el CNE. Sí, yo creo que en el fondo. La transparencia. La transparencia va a ser, pero evidente. Wow. Transparencia, de trampa. Sí. No lo es. Bueno, pero que la lingüista quieres tú, o sea, etimología. Por eso. Fonética. Bueno, tenemos que despedirnos, ahora sí nos llegó la hora, porque no nos podemos encadenar. No. Pero si sienten que su día está muy pesado, que está aburrido, que nada los entretiene, busquen el discurso de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, y verán cómo se divierten. Sobre todo con aquello de la transparencia. Lo de la transparencia es buenísimo. Y la libertad con la que van a hacer las cosas. Con libertad y con transparencia. La libertad con la que van a hacer la transparencia es maravillosísima. Bueno, les decimos que su libertad se acabó, se nos terminó el tiempo. Chao. Okay. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana en nuestro encuentro youtubístico. Sí. No nos queda más que darles las gracias por seguirnos, por estar con nosotros una vez más, por pensar en este proceso electoral bizarro, como todas las cosas que suceden en Venezuela. Y les recuerdo que queremos escucharnos. Escríbanos aquí en el canal de YouTube, que la semana que viene vamos a comentar todo lo que ustedes nos digan. Porque esta es una conversación abierta, no entre tres, sino entre todos los que quieran participar. Muchas gracias por estar con nosotros.